Hola, ¿cómo están todos y todas? Mi nombre es Evelyn, soy la profesora que va a estar encargada de darles la clase teórica de esta materia de didáctica general. Esta es la clase número 2 y le doy la cordial bienvenida. Vamos a comenzar repasando los temas dados en la clase anterior para refrescar la memoria y poder hilar de esta manera con los temas que tenemos preparados hoy. Como sabrán, en la clase anterior la profesora Sabrina comenzó definiendo lo que era la didáctica y así introducirlos al tema. Luego fue pasando por la diferencia que hay dentro de la didáctica entre la didáctica general y la didáctica específica, llegando a lo que es el objeto de la didáctica. Después fue tocando el tema de los modelos, específicamente el modelo tradicional. Tocó lo que era el representante de este modelo, las características que tenía, así que nosotros pondremos un punto acá para explicar desde el principio qué significan estos modelos. Primeramente nos preguntamos qué son los modelos didácticos. Entonces respondemos que estos modelos son como representaciones que nos clarifican eh, los procesos de enseñanza al aprendizaje, lo que conlleva estos procesos. Estos modelos son los que nos facilitan el poder conocerlos y ver de qué se trata, de qué se tratan estos procesos. Nosotros vamos a trabajar con 3 modelos que la compañera, la clase anterior había hablado de del modelo tradicional específicamente. Hoy vamos a ahondar en las características de ese modelo y también vamos a hablar de lo que es el modelo tecnológico y de la escuela nueva. Del modelo tradicional conocimos a su mayor y más importante exponente y representante, quien es Amos Comenius. Él fue el creador de, una estructura y de los funcionamientos que debían aplicarse dentro de la escuela para su buen funcionamiento. Se habló también de las características que tenía este modelo, que era la repetición del contenido, un contenido que era acumulado, era como una acumulación de datos de una manera memorística. Había un alumno que era totalmente pasivo y un docente que era el encargado de ejecutar estos contenidos, unos contenidos que eran establecidos, y nosotros sumamos a estas características otras que nos parecen importantes, como lo es el tipo de enseñanza que se impartía. Se trata de una enseñanza en donde la educación era todo para todos, o sea que se buscaba una formación general en todos los aspectos del hombre. También se hablaba de una disciplina que era una disciplina que reemplazaba a los castigos físicos por una enseñanza que era una enseñanza de costumbres, de hábitos sanos, decía el autor. En su cosmovisión de Pansofia aparece un mundo que era organizado, un mundo ordenado, donde el conocer de las cosas era la ley que gobernaba al hombre. Y en primer lugar, aquí estaba Dios. Dios, el Dios a quien se le debía amor, a quien se le debía obediencia. El objetivo de este modelo tradicional era conceptual, o sea, que estos alumnos tenían que aprender, tenían que memorizar y tenían que acumular estos contenidos que, como decíamos, eran totalmente establecidos. Bueno, de esta manera pasamos a otro de los modelos, que es el modelo tecnológico,
en donde hay autores como Jimeno Sacristán y Ángel Márquez que se refieren al respecto. En este modelo encontramos una enseñanza que es totalmente utilitarista. Señala Jimeno Sacristán que este se guía por la eficiencia, que era una enseñanza que debía ser útil en el futuro dentro de la sociedad. La programación didáctica de lo que serían las prácticas de enseñanza-aprendizaje aquí era una forma que era homogénea y totalmente uniforme, o sea, era única, en donde no había lugar para la improvisación. En el actuar de las clases, obviamente, no había una improvisación porque estaba todo totalmente estructurado y organizado. Márquez habla de una didáctica operatoria con referencia a esto, diciendo que se trata de provocar la realización efectiva de las operaciones mediante un procedimiento adecuado. Se refiere justamente a lo que es el aprendizaje, ¿no? Que debía ser de una manera provocada y que tenía que tener un efecto. Entonces, dice que el aprendizaje es una adquisición que justamente se logra en función de la experiencia. Habla de que el aprendizaje es un cambio de conducta, que esta conducta debe ser observable. También se habla de un alumno, que es un alumno también totalmente pasivo, que solamente da respuestas a las actividades que se le proponen. Aquí el docente simplemente se limita también a la ejecución justamente de lo que indica el currículo. Porque se anulan totalmente las iniciativas, las creatividades que puedan surgir, porque el docente es como un guía, un ejecutor, digamos, que debe de entrenar a estos alumnos para que estos alumnos puedan llegar a cumplir los objetivos previstos. Porque justamente el objetivo en el modelo tecnológico es lograr que el producto que se busca, según Márquez, también lo dice, que no interesa justamente el proceso interno de este alumno, sino el resultado final, que sea garantizado justamente esta respuesta que desea que los alumnos obtengan, ¿no? De esta manera llegamos al tercer modelo. En este tercer modelo tenemos a la escuela nueva, donde Lorenzo Luzuriaga, quien fue uno de los principales activistas en pos de esta escuela, dice que no coincide, primeramente, no está de acuerdo con la lógica de la enseñanza tradicional. Entonces, de su postura, él dice que la educación es uno de los medios principales de la reforma social, justamente a través de la comprensión del medio en el cual uno está inmerso. La enseñanza estaba centrada en el niño y en sus intereses. Esta enseñanza debe impartirse justamente teniendo al niño como protagonista, y se aspira a la idea de una escuela que sea única, decía el autor. Habla de una escuela que sea pública, que esta escuela sea gratuita, y de disminuir de esta manera las escuelas privadas. Que esta escuela también sea laica, que no tenga una adherencia religiosa específica. También pensaba en una escuela donde la racionalidad sea práctica y activa. También señala que tiene que haber un docente, decía, que sea un guía justamente en el aprendizaje, que señale justamente a los alumnos el camino para conquistar justamente los conocimientos, y que este docente trate de ser dinámico, que trate de provocar justamente experiencias a través de las actividades, donde estas actividades también tienen que ser abiertas, tienen que ser flexibles, tiene que haber una conexión, decía él, entre la teoría y la práctica de los contenidos. También hablaba de los métodos que para enseñar
diversos contenidos, debía haber también varios métodos, porque él apuntaba que no existe, que adhería a esto de la no existencia de una única manera de enseñar todas las materias, que debíamos de buscar los métodos justamente para lograr esta enseñanza que son varias las materias que hay que enseñar y tienen que ser los métodos también diversos para poder llegar a, a enseñarlos y a impartir estos conocimientos de acuerdo al tipo de conocimiento, al tipo de método que se pueda lograr. Entonces, él apuntaba mucho a eso, a una escuela que sea activa, una escuela que sea práctica, que sea reflexiva. Entonces, era muy importante la visión que tenía Lorenzo Luzuriaga en pos de esta escuela nueva. De esta manera terminamos de explicar las características y de lo que se trata los modelos didácticos y pasamos a otro tema que teníamos preparado para hoy día, que se trata de los intereses fundamentales humanos, los intereses cognitivos. Y nos introducimos en ellos señalando que es una teoría que surge del autor Jürgen Habermas, que justamente este autor nos habla de estos intereses diciendo que son justamente los que nos proporcionan un marco para dar sentido a las prácticas curriculares, que influyen, estos intereses influyen en la forma de construir un conocimiento, decía. Estos intereses se tratan de tres, que son primeramente el interés técnico, el interés práctico y el interés emancipador, que vamos a pasar a explicar de qué se trata cada uno de ellos. Uno de los intereses es el interés técnico. Este interés se refiere al control de los sucesos que se presentan en el medio, en el entorno, a través de una acción que es una acción instrumental y que se rige por reglas que son técnicas y se basa en el saber empírico analítico. Para este interés, mejor dicho, la realidad es investigada objetivamente, o sea, que tiene en cuenta aquello que se puede observar y se puede comprobar a través de reglas justamente que sean objetivas y concretas. Este interés también lo que hace es brindar explicaciones que son de tipo causal, en donde hay una correlación justamente entre lo que es la causa y el efecto. El segundo interés es el interés práctico. Dentro de este interés encontramos que se trata de orientar hacia lo que es la comprensión del medio a través de la interacción justamente con este medio, ¿no? La realidad acá se interpreta con vista a la intersubjetividad justamente, o sea, modos de pensar, de percibir la realidad. Se basa en la ciencia histórico-hermenéutica, que busca procesos que no sean estructurados, sino más bien que sean libres de comprender, digamos, a la acción humana y los motivos que nos mueven para esa acción, ¿no? También explica, en este interés se explica que existe una necesidad de vivir del ser humano, de entender y de comunicarse dentro del mundo. Por último tenemos al interés emancipador, que es un interés que tiene que ver con justamente un interés fundamental puro. ¿De qué se trata esto? De que es independiente de todo lo externo al individuo. O sea, que este interés se guía justamente por una libertad que sea racional y que libere justamente a este individuo de ideas y de comunicaciones que sean distorsionadas, llegando, dice, a un estado de autonomía y de responsabilidad de sí mismo. En este interés
La ciencia se orienta justamente hacia la crítica, hacia la autorreflexión, hacia la autoformación del hombre. Justamente lo que se busca es que este hombre, a través de esta autorreflexión, a través de esta liberación de todo lo externo, pueda llegar justamente a superar estos dogmatismos y llegar justamente a esta emancipación, a esta libertad de la que habla este interés. Terminando con los intereses, entramos en lo que es la corriente crítica, donde tenemos a la autora Susana Barco, que expresa primeramente la existencia de la crítica en varios terrenos, como en lo pedagógico, en lo didáctico, y agrega que se producen estas críticas, que hay una crítica que se va produciendo ante el análisis de los trabajos de los autores, que estos autores analizan sus trabajos teóricos prácticos y de ahí surgen dudas e incertidumbres, ante la presencia de demasiada diversidad, demasiada heterogeneidad dentro de lo que se considera la crítica. La autora no habla de una malicia en el sentido de la crítica, más bien de darle un lugar, un posicionamiento, un espacio, dice, para poder abordar esta crítica, y que esta crítica debe hacerse desde el lugar de una reflexión de lo que es la educación y de los autores de la educación. Habla de no de reivindicar el lugar del docente, sino más bien de tenerlos más en cuenta a la hora de hablar del alumno, a la hora de hablar del contenido. Cuando hablamos de una triada, hablamos de 3 grandes elementos de la educación y tenerlos más en cuenta a la hora de abordar estos temas. Con esto se logra la emancipación, una mirada más transformadora, decía ella. Así que es muy importante tener en cuenta la crítica. Tenemos un autor que es Tyler, que también sostiene que debe haber un cambio de enfoque respecto a este currículum, eh, porque se considera que el currículo opera sobre métodos racionales, o sea que es muy técnico, contenidos muy rígidos, docentes trabajando como técnicos, alumnos pasivos, cumpliendo solamente lo que se le propone. Así que un cambio de enfoque es muy importante, decía yo, dar una apertura a una nueva era, eh, donde esta era sea transformadora, con profundos cambios y donde se puedan generar también nuevas propuestas, decía el autor. Así que es muy importante el pensamiento que tienen Susana Barco y Tyler respecto a la corriente crítica. Bueno, alumnos y alumnas, de esta manera llegamos al final de este video teórico. Espero que les haya gustado, les sirva y les sea productivo, en especial para trabajar en el espacio de práctica, que van a tener muchas actividades para hacer, y espero que les sirva mucho este video también para abordar esas actividades. Y no dejen de escribirnos si tienen alguna duda o alguna consulta respecto a todo lo que tenga que ver con la cursada, con los temas, con la bibliografía, que estamos para ayudarlos. Muchas gracias.